cosa. Háblame, háblame, háblame y dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, háblame, háblame y dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, háblame, háblame y dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme, Háblame, háblame, háblame y dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, háblame, háblame y dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, háblame, háblame y dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, háblame, háblame y dime por qué sucedieron esas cosas. háblenme, Háblame, háblame, háblame y dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, háblame, háblame y dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, háblame, háblame y dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, háblame, háblame y dime por qué sucedieron esas cosas. háblenme, Háblame, háblame, háblame y dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, háblame, háblame y dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, háblame,
durante el poco tiempo realmente que pudo estar y participar de lo que se denominó el proceso revolucionario, ¿no? O sea, que nos introduzca, nos permita conocer su propio testimonio, qué significó participar antes del 59 de los grupos organizados en contra del gobierno de Batista, luego la llegada al poder del movimiento 26 de julio, que es un poco quien capitaliza, digamos, la voz de todos esos movimientos opositores hasta ese momento. ¿Y qué ocurre con Carlos Alberto Montaner, que de alguna manera va a significar un resquebrajamiento, digamos, de su relación, de su manera de percibir y de sentir que participaba también de ese nuevo orden? Le doy la palabra a Carlos Alberto y bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Anaeli. Bueno, yo tuve una participación menor en la lucha contra Batista, pero me sentía muy antibatistiano. Cuando Batista se escapa de Cuba, yo tengo 15 años, pero era muy precoz. Y como joven precoz, pues pensaba en alzarme y con la revolución y qué sé yo, pensaba en alzarme en Pinar del Río o en las villas, en fin, así me sorprende el 1 de enero. Yo conocí a Fidel, era muy amigo de mi padre, era muy amigo de un tío mío que lo protegía en la UIR, se llamaba José de Jesús Ginjauma Montaner, o sea, era primo hermano de mi padre y era, por lo tanto, primo mío, o primo segundo, yo no sé cómo es ese parentesco, pero era muy, muy relacionado con mi familia. Y Fidel solía ir a mi casa cuando yo era un niño, cuando él tenía 20 y tantos años y era un estudiante universitario y yo tenía, qué sé yo, menos de 10 años y era un chiquillo muy alerta, pero el tipo no realmente, no había ninguna complicidad ideológica porque no existía, por lo menos en mi formación no había ninguna posibilidad de vincularnos políticamente. Cuando empieza la revolución, yo soy el hombre más feliz del mundo, el muchacho más feliz del mundo. A mí me parecía que eh, se habían puesto de acuerdo todos los factores para que nosotros pudiéramos encarar el futuro de la isla. Pero eso duró muy poco tiempo. Duró, Anaeli, semanas, hasta que los fusilamientos empezaron es decir, se desbordó el número de fusilamientos y se desbordaron las pasiones. Yo recuerdo a los 15 años, 16 años, que es una edad donde donde hay muchos recuerdos. Y recuerdo que la revolución eliminaba a todas aquellas personas que no tenían simpatías por lo que estaba pasando en el país. Y no se podía discutir. Yo tuve un profesor que era profesor de matemáticas, que intentó enseñarme matemáticas, lo cual es una labor
absurda y muy difícil, que era amigo de mi familia. Y este hombre era un viejo comunista que me dijo en el año 59 que los comunistas estaban en el poder y que todos teníamos que tomar una decisión. Este señor fue viceministro de Educación en su momento. Y yo pensé que mi decisión estaba tomada, era enfrentarme a Fidel Castro y enfrentarme a la revolución, porque no me parecía razonable que se hiciera una revolución invocando la Constitución del 40 y invocando las libertades, y luego se fuera a hacer una revolución de corte soviético. Por lo tanto, emocionalmente rompí con esa manera de entender la vida. Y recuerdo, en esa época yo estaba muy involucrado bueno, primero con mi novia, que es Linda, mi mujer, que ya llevamos 60 y tantos años juntos. Es una cosa tremenda, ¿no? Toda una vida. Toda una vida, toda una vida. 60 y tantos años juntos. Y ella tenía, es decir, la familia de ella tenía un laboratorio en Cuba que se fabricaba el Transfusan B12, que era una cosa reconstituyente, que la gente se creía que tomando esa poción podían sentirse muy bien, en fin, y se sentía muy bien porque tenía vino de Málaga y qué sé yo, bueno, en fin. Y era un reconstituyente, Transfusan B12, tenía B12, en fin. Y empecé a trabajar en el laboratorio. Y empecé a ver y a visitar las farmacias de prácticamente La Habana, todas las farmacias de La Habana, ofreciendo el Transfusan B12 y ofreciendo otras medicinas que se fabricaban en ese laboratorio. Fue muy aleccionador lo que yo aprendí, porque yo aprendí en esa época que la percepción que yo tenía, que era probablemente equivocada, pero la percepción que yo tenía era que la mayor parte de la gente estaba en contra del engaño de Fidel Castro y en contra de que las cosas se hicieran como se hicieron. Yo no sé, Anaeli, si esta narración tiene alguna importancia para ustedes, los jóvenes. Sí la tienen, sobre todo porque, bueno, ahorita usted mencionaba algo importante que tiene que ver con la memoria y las políticas del olvido que de alguna manera el propio gobierno de la revolución ha implementado, ¿no? Durante las 6 décadas que lleva. Y relatos de este tipo ha sido muy difícil que lleguen no solo a mi generación, o sea, incluso a su propia generación. O sea, muchas de las personas que vivieron los 60 no conocen lo que pasó otro grupo de personas que no estaban de acuerdo con lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿no? O sea, la manera en la que el gobierno cubano de alguna manera ha borrado, ha diseminado esas memorias, las ha enterrado, yo creo que es importante, ¿no? O sea, y de ahí que sea tan valioso escuchar de primera mano estos testimonios, ¿no? O sea, no tenemos
un archivo que hable de eso. Anaeli, yo recuerdo que mi percepción era que yo estudiaba de noche en el Instituto del Vedado. Y mi percepción era que la mayor parte de los estudiantes estaban en contra de que se comunizara el país y de que se convirtiera aquello en una especie de posilga comunista. Por ejemplo, un muchacho que trabajaba en una farmacia de repartidor de medicinas se alzó contra Castro y murió, lo mataron. Pero eso te da la medida del tipo de profundidad que tenía la oposición al castrismo. Yo pensaba, soñaba de nuevo con ayudar a la gente a finales del 60, digo, a finales del 60 yo caí preso. Pero en el 59, a finales del 59, ya empezaron los primeros alzados en el Escambray. Y los alzados en el Escambray eran campesinos que habían estado vinculados a la lucha contra Batista y campesinos que de alguna forma se alzaban contra la imposición del castrismo. Aquella lucha contra bandidos no eran bandidos, eran personas absolutamente honorables y decentes, muy poco educadas la mayor parte de ellos, pero eran personas limpias de espíritu que se alzaban y llegaron a ver miles de alzados en el Escambray, y fue la revolución campesina más profunda y larga y más extensa de la historia de América Latina, porque hasta el 1966, es decir, 6 años, estuvieron matando alzados. Muchas veces los fusilaban para ver lo que habían comido y saber, mediante la apertura del cadáver, saber lo que habían ingerido y poder perseguirlos antes de que continuaran oponiéndose al régimen. Y eso lo hacían con bastante frecuencia. Me acuerdo de una familia negra color zapato, muy negra, donde todos eran revolucionarios en contra, no contrarrevolucionarios, sino revolucionarios en contra, porque se oponían y se habían opuesto a Batista y se habían opuesto al régimen de Fidel Castro. Me acuerdo porque un tipo me contó que había puesto una bomba contra Batista y luego contra Castro, y que las bombas contra Castro no funcionaban, y entonces, en fin, la había puesto 22 veces. A mí me sorprendió y me alarmó aquel muchacho negro que se había opuesto al régimen cubano de esa manera. En fin. Carlos, yo creo que me has tocado varios temas, pero ahorita que mencionabas los fusilamientos, los encarcelamientos en la década del 60, el levantamiento campesino, que justamente es uno de los más importantes
por el tiempo también de resistencia del campesinado al nuevo orden, ¿no? que llega. Yo quería preguntarte específicamente, bueno, yo estuve revisando mucho de lo que has publicado y hay un texto que a mí me llamaba la atención porque tú sistematizabas de alguna manera, digamos, todos los procedimientos y mecanismos que el gobierno revolucionario desarrolló, y no solo desarrolló, sino que continúan todavía hoy, de alguna manera poniendo en acto para controlar la oposición, ¿no? Para no solo controlar a esa oposición, sino también para definir a esa oposición, para de alguna manera mostrarla como el enemigo, como un enemigo que sabemos que está como asociado a cosas muy, digamos, significados muy específicos, que son los que han movilizado históricamente la revolución para de alguna manera llegar a un consenso, ¿no? Y un poco a este ánimo de cohesión, de unidad, a favor de todas esas prácticas. Y en ese texto donde usted sistematiza, digamos, como todos estos procedimientos de control, de censura, de represión del gobierno cubano, que es un texto del año 2004, y que lo podríamos ver con una vigencia hoy igual espantosa porque es lo que sigue ocurriendo, habla justamente de pues, lo que llaman la pantomima judicial, creo que son las palabras que usted usa en su texto, para referirse un poco a esto de los encarcelamientos, ¿no? O sea, de cómo llevar a prisión, o sea, la cantidad de presos políticos que sabemos que existen en Cuba y que no están declarados como presos políticos. Entonces yo quería, si es posible, que usted ahondara un poquito como en esto que ha estudiado y que de alguna manera también nos trae luz a los que de alguna manera y a las que de alguna manera estamos participando hoy en el siglo XXI de eso que siguen llamando la disidencia cubana, ¿no? Sobre todo porque hay una desconexión muy grande del pasado, hay una falta tremenda de la memoria de disidencia en Cuba, entonces pareciera que muchas de las cosas que se están viviendo son nuevas, ¿no? Cuando en realidad no son así. O sea, hay toda una historia. No son así porque todo eso viene de la Unión Soviética. Yo recuerdo que en el año 1960 llegó a Cuba el primer, el tipo que se hacía llamar Angelito, porque Fidel le puso ese nombre, Ciutat, Francisco Ciutat, que era un general español que había pasado por la Unión Soviética, que era comunista y por supuesto había regresado al mundo hispano y había regresado al mundo hispano para servir al gobierno cubano. Ciutat llegó en enero de 1960 a Cuba a organizar las guerrillas y él fue el que le puso el nombre de bandidos a la gente del Ejambray. Y él fue el que juzgó o el que hizo juzgar a muchísimas de las personas que se oponían al régimen. ¿Por qué se oponían al régimen? Bueno, por todas esas razones y porque había una tradición de lucha muy importante y esa tradición de lucha implicaba que las personas se jugaran la vida en oponerse al régimen. Así había sido desde el siglo XIX y así fue en
la época de Machado, y así fue en la época de Batista, y así fue en la época de Castro. Lo único que varió fue el enemigo, y que eso es muy importante. Y el enemigo tenía la astucia de saber o de controlar los medios de comunicación para calificar de terroristas y de sinvergüenzas y de bandidos a las personas que se oponían al régimen. Y en muchos casos fusilarlos o llevarlos a juicio. Y luego yo conozco mi caso. Mi caso, yo jamás fui terrorista, jamás estuve en ningún grupo que tuviera esa calificación. Pero el gobierno se ha dedicado a sembrar la duda sobre mi persona, y creándome, asociándome a personas que han practicado lo que ellos practicaban, que era el terrorismo. Yo conocí a mi mujer, por ejemplo, el día que pusieron una bomba en el Hotel Comodoro, en el año 55, 56, 1955, 56, y la puso el 26 de julio. Entonces había una niña muy bonita que lloraba, y entonces yo la saqué de ahí, qué sé yo, y entonces después he tenido que preguntarle si ella no había puesto la bomba para capturarme a mí, pero me dijo que no, me dijo que no lo había hecho y que era inocente de esa fechoría. Yo tenía 14 años, pero era un hombrecito muy, en primer lugar, protector. Y yo creo que el régimen cubano ha tenido una voluntad de asociar a las personas. Es decir, él crea unos monstruos. Orlando Bosch. Bueno, Orlando Bosch era el jefe del 26 de julio en las villas. Y entonces Orlando Bosch era amigo de Fidel Castro hasta que dejó de serlo. Pero el asociarme a mí, a Orlando Bosch, es para sencillamente controlar la imagen de las personas y asociar la imagen a las personas. Ellos destruyen a una personalidad. Por ejemplo, Orlando Bosch. Y entonces asocian a esa persona a quienes ellos quieren destruir de alguna manera, que es el caso mío. Te cuento, porque yo creo que debes saberlo, que yo tengo algunas dificultades expresivas producto de la edad y del Parkinson. Yo tengo Parkinson. Y esas dificultades expresivas no se me dan por escrito. Yo puedo escribir un ensayo absolutamente válido y lógico y lúcido, pero no puedo comunicarme oralmente. Y es lo que tú ves. No se preocupe, Carlos, que está perfecto lo que está compartiendo y yo le estoy entendiendo también muy bien. Tenemos toda la paciencia para conversar al tiempo que usted lo necesite, así que no se sienta angustiado o preocupado por eso, que no es ningún problema. Yo le entiendo perfecto y estoy segura que quienes nos están siguiendo en la transmisión también. Yo quería, aprovechando los temas que va
introduciendo, ahondar ahora un poco en el tema del consenso en Cuba, ¿no? O sea, yo creo que es uno de los temas más polémicos, sobre todo más difíciles de abordar para quienes vivieron en carne propia, digamos, todos estos procesos de represión que fueron criminalizados por el gobierno, y no solo por el gobierno, sino por aquellas personas que formaban parte y que sostenían y reproducían la política del gobierno, ¿no? Que eran lo que se llamaba el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, muchas de las maneras que tenemos de acercarnos a ese fenómeno, ¿no? De los llamados mítines de repudio, de las turbas también, que es otro de los términos que se usa, ¿no? Para referir a aquellas personas que de alguna manera arremetían contra quienes disentían del sistema político cubano en esa época, y todavía hoy, o sea, sigue siendo una estrategia vigente, ¿no? Pero, sin embargo, creo que la manera de abordar ese fenómeno sigue, o sea, lejos de complejizar, ¿no? Todo el proceso, que efectivamente, como usted decía, está muy emparentado con las políticas que se importan directamente de la Unión Soviética y que de alguna manera estaban probadísimas durante los 20 y los 30 por el gobierno de Stalin. Creo que pues aún nos falta mucho, o sea, de revisar, digamos, cuáles fueron aquellos mecanismos que estuvieron operando y movilizando a esas personas de alguna manera para que fuesen parte de ese proceso, ¿no? Desde tirar huevos, que era como una práctica muy común, hasta, bueno, gritar, ir a las casas de las personas, golpear a las personas, es decir, todo lo que sabemos que ocurría. Entonces, un poco mi pregunta va sobre cómo ha pensado usted digamos, este proceso en el que, pues, del que hemos sido parte todas y todos, ¿no? Y que, pues, que en muchos casos lo terminamos simplificando, me parece. Bueno, yo creo que no hay nada peor que un acto de repudio, porque el acto de repudio encapsula lo que es la sustancia del régimen. Es un régimen represivo que no, que no da cara, sino que dice que el pueblo incontenible es el que se opone a las manifestaciones anticastristas o anticomunistas. No hay nada de eso. Realmente no es eso. Son personas libres. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de María Elena Cruz Varela, que era una poetisa, que fue una poetisa del régimen, que fue una poetisa en, en, encumbrada por el castrismo. Sin embargo, llegó un punto en el que ella se enfrentó al comunismo, entonces le hicieron un acto de repudio y la obligaron a comerse físicamente sus poemas, a comerse físicamente sus poemas, una cosa tremenda. Y entonces le gritaban, que te sangre la boca, coño, que te sangre. Es una cosa realmente terrible, porque esa pobre mujer, todo lo que había hecho era escribir, decir con sus palabras las cosas que ella estaba descubriendo del sistema y dejarlas para siempre anotadas. Es una poetisa que tiene una gran voz y una gran, es decir, es una escritora formidable. Y la destruyeron.
o trataron de destruirla. Vive aquí en el exilio, está en silencio, porque el acto de repudio tiene un componente de terror muy grande. Cuando entra en una casa, mucha gente son obligadas a participar, pero otros participan porque son irresponsables. Yo recuerdo una prima mía que murió recientemente, murió en el exilio, por cierto, que iba a los actos de repudio irresponsablemente. Y en uno de esos actos de repudio se enteró de que estaban saliendo por Mariel y entonces se fue en Mariel y se fue al exilio. Entonces no había ninguna convicción por parte de ella y no había ninguna convicción por parte de la mayor parte de las personas que participan de esos actos porque son congregados por el Partido Comunista, organizados por el Partido Comunista. Hay una gente de los grupos de seguridad de la inteligencia cubana que son los que organizan esos actos. Yo creo que, Anaeli, que eso es terrible porque eso refleja la naturaleza esencial del castrismo. Ellos no se oponen o no permiten decir que, no, que hay un porcentaje de la población, que sea pequeño o grande, que se oponen a ellos o que no quieren el sistema comunista, porque esas personas son tildadas de contrarrevolucionarios y de no sé qué, o de locos y mezquinos, ni locos ni mezquinos, ni mucho menos, sino son personas libres que tienen una manera diferente de entender el mundo. Afortunadamente, Anaeli, el comunismo ha perdido su brújula y el respaldo de la Unión Soviética. El hecho de que desapareciera del mundo entero y que Fidel Castro tuviera que fusilar a generales y a personas de su intimidad para sujetar el proceso revolucionario, eso da la medida del grado de descomposición que existe ahí. Ese es un régimen que solo se sostiene mediante la fuerza y mediante digamos, el trabajo organizado de los comunistas. Y yo ahí le haría una pregunta porque igualmente creo que parte de su trabajo de alguna manera ha también desmontado cómo descansa en la figura de Fidel Castro, no solo en la figura del Partido Comunista, que digamos, es una figura fuerte igualmente, es una institución fuerte, pero creo que es en torno a la figura de Fidel Castro, es la más fuerte en el caso del proceso cubano, y es en torno a ella un poco a la que se apela para movilizar, digamos, y no solo movilizar, sino convocar emociones que son muy importantes y que es algo que también usted ha mencionado, ha escrito sobre ello, ¿no? O sea, desde las políticas, el odio como una política de la revolución, que es muy importante, ¿no? Porque de alguna manera es la que construye
la imagen del enemigo, y entonces permite que se desaten todos estos actos, estos procesos de linchamiento, pero también el miedo, ¿no? Que me parece que aunque no funciona, o sea, no es un régimen del terror cuando lo decimos así, como por ejemplo pudo ocurrir en la Unión Soviética en la década del 30 sobre todo, creo que es de alguna manera una emoción muy importante que convoca a la revolución para controlar, ¿no? Y sobre todo para mantener pues, la ficción de la unidad, de la cohesión, que ha sido y sigue siendo importante incluso en la proyección internacional. No, creo que sigue siendo muy importante a la hora de proyectarse internacionalmente, y es una de las ficciones sobre las cuales se mantiene la complicidad y el silencio de muchos de los gobiernos, eh, no solo latinoamericanos, también europeos, ¿no? Y una parte importante también de la izquierda que está en Estados Unidos, y que pues sigue siendo cómplice de esa ficción que se exporta desde Cuba como la unidad del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, un poco he dado toda esta vuelta para llegar a algo que a mí me parece interesante. En algunas reseñas que encontraba decían que usted había hecho como un perfil psicológico de la figura de Fidel Castro, lo comparaban incluso, ¿no?, con otras figuras de la historia, ¿no?, que han pasado como dictadores. El caso de Stalin creo que es el que más se le asemeja. Y bueno, quería que un poco, si usted podía también traer el tema del el rol que juega Fidel, digamos, en todo este proceso como figura que se convoca, ¿no? O sea, en torno a la cual se construye, y todo el tema de la persona, que es tan importante en el gobierno totalitario, cómo se da en el caso cubano, incluso qué pasa después de su muerte, ¿no? Porque antes del 2016 se especulaba muchísimo sobre lo que iba a ocurrir tras la muerte de Fidel Castro, ¿no? Y se esperaba el proceso del deshielo que se vivió en la Unión Soviética después de la muerte de Stalin. Sin embargo, en el caso de Cuba, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa, ¿no?, con esa figura desde su perspectiva? Yo pienso, Anaeli, que el comunismo dinástico tiene una fuerza que nosotros no conocíamos. Y es muy curioso que las dos familias de poder, los Castro por una parte y los Kim en Corea del Norte por otra, reflejan precisamente el poder del comunismo dinástico. Fidel Castro nunca, porque no era un teórico realmente, ni mucho menos, era un hombre de acción que inundó de palabras, es decir, es un tipo de dictador que gobernó con la saliva, diciendo cosas y muy encaramado en un pedestal y hablando incesantemente y prometiendo cosas hasta que no pudo prometer nada más, y entonces prometió la muerte. Primero la isla se hundirá en el mar antes que cambiar el marxismo-leninismo. Bueno, eso es una demostración de que el marxismo-leninismo no funciona. Pero Fidel sí era una persona interesante. Me dijo García Márquez, por ejemplo, yo le pregunté, ¿por qué tú te sientes bien con Fidel Castro? Me dice, bueno, porque cualquier persona que se coma 27 bolas de helado, a mí me resulta simpática e interesante. Entonces Fidel se comía 27 bolas de helado. Entonces,
era un monstruo de feria. Y entonces García Márquez frívolamente jugaba con esa imagen de Fidel Castro. Yo pensaba, como tanta gente, que cuando él muriera se podía desatar algo en Cuba. Realmente él no murió súbitamente, sino demoró 10 años en morirse, del 2006 al 2016. Entonces, eso yo creo que militó en contra de una descomposición súbita del sistema. El personaje era un tipo lamentable, era un hombre que no tenía ni tuvo ni principios, ni mucho menos. Yo creo que era comunista, que creo hoy en día, no lo creía en el año 59, ni el 60, ni en los primeros años del exilio. No creo que él hubiera, o no creía que él hubiera sido comunista, pero yo creo que fue preñado por las ideas comunistas en la década de los 50, más o menos en torno al año 50. El tipo era un desastroso cubano. Efectivamente, sí. Y yo le quería preguntar también, bueno, seguir un poquito, me disculpa que vuelva sobre los temas, pero son cosas que me parecen importantes como acotarlas, ¿no? Y tiene que ver con el problema de la solidaridad, ¿no? Que también ha sido como muy estudiado en los casos de los gobiernos totalitarios, ¿no? De cómo se elimina la solidaridad y eso pasa a ser un factor importante en el control absoluto, ¿no? Bueno, hoy quizás le llamaríamos la falta de empatía, la imposibilidad de identificarse. Creo que en los estudios sobre políticas y gobiernos totalitarios, el término que más se ha empleado ha sido el de la solidaridad, ¿no? O sea, justamente esa desconexión que se da entre las personas y que tiene que ver un poco con todo lo que ha venido narrando desde su propia experiencia y desde la experiencia de aquellas personas que fueron cercanas a usted por alguna razón en la época y que vivieron procesos similares. Entonces, quería también ver si podía de alguna manera ahondar un poquito sobre el elemento de la solidaridad en Cuba, sobre todo a la luz de lo que está ocurriendo hoy, ¿no? en Cuba, que para muchas personas está siendo, bueno, lo llaman un nuevo despertar, digamos, de la ciudadanía cubana. La politización, digamos, de la ciudadanía, la movilización y la organización de importantes grupos que están siendo ahorita la oposición más visible para el gobierno cubano, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con ese elemento de la solidaridad en Cuba a través de los años, de estas 6 décadas en las que ha estado en el gobierno? Pues No, el poder. el gobierno comunista lo que ha hecho es invocar la solidaridad para pedir que se subsidie a Cuba y que se subsidie a los trabajadores cubanos en un sistema y en un modelo económico inviable y terrible, de manera que las personas pudieran funcionar o pudieran por lo menos comer y vestirse y no sé qué. Entonces yo creo
que eso es lo que ha llegado a su crisis. Es decir, lo que China y Rusia se preguntan hoy en día es, bueno, ¿y por qué nosotros tenemos que subsidiar a 10 millones o 11 millones de cubanos? ¿Por qué? Si no hay ninguna posibilidad de que ellos hagan las cosas de otro modo, invocan la solidaridad en ese sentido y exigen y al mismo tiempo gastan una cantidad de dinero y de recursos muy importantes en conseguir que los regímenes afines lleguen al poder. El caso de Venezuela, por ejemplo, encapsula muy bien de lo que se trata. Es decir, ellos ponen en el poder, Fidel Castro pone en el poder a Hugo Chávez y le pide a Hugo Chávez que subsidie a la revolución. Y lo hace Hugo Chávez y lo viene haciendo Maduro, porque Maduro no es más que la consecuencia de la voluntad de Fidel de hacer las cosas como quiere. Yo me imagino que por ahí van los tiros. Sí, yo me refería también a la solidaridad como un elemento de vinculación entre las personas, ¿no? del pueblo cubano, digamos, en la capacidad, por ejemplo, de, pues le está ocurriendo esto a mi vecino, o sea, les están hostigando, les han sancionado, las han sacado del partido, y cómo esa, digamos, esa posibilidad de la solidaridad en esos términos de alguna manera está Sí, cancelada, se cancela en este tipo de gobierno. bueno, se cancela porque en primer lugar es muy costoso estar junto a los disidentes, es realmente muy costoso. Y costoso en términos de vida y costoso en términos de imagen. Es terrible. Yo creo que tú tienes razón en eso, Anaeli. El gobierno, todos los gobiernos comunistas, con los actos de repudio, con ese tipo de cosas, lo que hacen es impiden que la solidaridad funcione a ese nivel. La gente prefiere mirar hacia otro lugar porque es muy riesgoso mirar hacia lo que está pasando dentro de tu país y te puede costar muy caro saber cosas. Por eso la gente prefiere no ignorar las cosas. Lo que pasa es que Yo creo que, llega perdón. llega un punto en el que no hay posibilidad alguna de ignorar las cosas. Entonces, yo creo que ese punto ha llegado a Cuba. Los cubanos se asombran de que haya una especie de solidaridad de la izquierda con ese régimen abusivo que a ellos les hace mucho daño. Pero eso es la norma de la izquierda. El hacer eso es, yo veía, por ejemplo, a un buen amigo, Roberto, no, es chileno, ¿cómo se llama? Roberto Ampuero, dando una conferencia en Chile y decía exactamente eso que está ahí.
que realmente es terrible para los cubanos. Él conoció Cuba desde dentro del país, se casó con una hija de un dirigente comunista y se fue a vivir a Cuba desde Alemania, y entonces como conoció al régimen por dentro, se convirtió en anticomunista dentro de inspectores dentro del país. Y él me decía que no entendía cómo se podía estar con ese régimen. Bueno, los cubanos tienen ese problema. Sí, ahorita que toca el tema de la izquierda, a mí me parece importantísimo, ¿no? Porque justo, primero creo que es imposible entender la posición de la izquierda frente al régimen cubano fuera del contexto de los 70, los 80, de la Guerra Fría. O sea, es imposible entenderlo fuera de ahí y digamos, de todos los significados a los que se asocia en ese momento la izquierda, y también digamos, el estar del lado de Cuba en ese contexto, ¿no? Que creo que es algo importante en términos históricos, ¿no? Para acotar esas complicidades que se van generando en la propia región respecto al gobierno cubano. Pero sobre todo, querías, no sé si es posible, llevarlo hasta el presente, ¿no? Después de los primeros 10 años del siglo XXI y de los llamados gobiernos progresistas que llegan al poder en Latinoamérica, y digamos como de esta aparente reactivación del socialismo en la región, ¿qué está pasando hoy con esa izquierda y Cuba, ¿no? ¿Qué está pasando hoy? No, prácticamente sabemos que estamos en Cuba está viviendo un momento de crisis muy profunda en todos los sentidos posibles y en todas las dimensiones posibles en las que se puede dar esa crisis en una vida de un país, o sea, política, económica, social. ¿Qué pasa con esa izquierda, ¿no? Desde su perspectiva, que sé que también pues ha trabajado, sobre todo la relación Cuba-Venezuela. ¿Qué Bueno, pasa hoy con esa izquierda? yo me imagino, Daniel, Anaeli, que realmente lo que ocurre es sí, no. Yo no me siento bien, Anaeli. Me cuesta mucho trabajo pensarme. Me da mucha pena. Si quiere, no se preocupe, no se preocupe. No tenemos que responder ahorita. Si quiere, igual le voy leyendo unos comentarios que han ido dejando en la página del Facebook en torno a lo que usted ha ido compartiendo, ¿no? Maida Toyo, por ejemplo, ha compartido que un acto de repudio es un acto cruel de hermanos contra hermanos, muy triste y horrible esta parte de la historia de Cuba de los 80. Son actos de cobardía y muy repudiables. También Maida Toyo Artiles, Dios ponga su bendición sobre el pueblo cubano y lo logre en Cuba la libertad con armonía y humanidad entre todos los cubanos que aman a su patria. Patria y vida por el futuro y el bienestar de los ancianos, de los niños y jóvenes cubanos. Aquí un poco apelando a lo que se ha convertido en la nueva consigna de la oposición cubana, que es el tema de de Michael Sorbo, patria y vida, ¿no? Ahorita. No se preocupe, Carlos, no
no tenemos que hacerlo. De hecho, estoy escuchando a su esposa, que ha estado participando todo el tiempo de la conversación. Sí. Tras cámaras, ahí está presente ella. Agradecerle también a usted, a su familia, por habernos compartido las fotos que hemos estado viendo pertenecen al archivo familiar de Montaner, y nos las compartieron para que fuesen parte de este encuentro hoy. Gracias, Anaeli. Gracias a usted, gracias también a su esposa, y muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado acompañando y siguiendo en esta transmisión. Le agradezco muchísimo el esfuerzo que ha hecho, y igualmente le agradezco pues, que pueda compartir estas memorias con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Carlos. Un gran abrazo. Igualmente.